Vamos allá con esta última presentación de estos capítulos. Me centro ahora en el capítulo 8 del Génesis y de primeras comentar que en conjunto esta imagen de este arca de Noé, la Iglesia siempre lo ha visto como una prefiguración y como una imagen clara de lo que es la Iglesia en sí, porque es en este arca, a través de este arca, como la creación se consigue salvar. De esa manera, pues es también a través de la Iglesia, como todos nos podemos salvar, podemos ser redimidos también del pecado. Ese es el lugar, ese ámbito en el cual nosotros recibimos esa gracia y esa protección para vernos libres de ese pecado y poder orientarnos hacia Dios y hacia esa salvación eterna. Y concretamente, bueno, esto lo han comentado muchísimos padres de la Iglesia, siempre la tradición de la Iglesia es algo muy recurrente y tiene muchísimo sentido, es algo como bastante evidente, ¿no? Y luego concretamente San Agustín, también otros padres, pero San Agustín muy concretamente también identificaba que es muy bonito esa puerta, esa entrada que está en el costado para poder acceder al arca, lo identificaba con esa herida del costado del Señor, esa herida abierta del costado de Cristo en la pasión, a través de la cual nosotros también recibimos esas gracias y podemos acceder místicamente, ¿no?, a la iglesia. Con lo cual es muy bonito también esa imagen, ¿no?, de ese costado de Cristo abierto, igual que ese arca abierta en su costado, para que a través de ella pudieran entrar todos estos que estaban destinados a la salvación. ¿Qué más os comento? En estos pasajes, ya en este último capítulo 8, se nos habla de que cuando están allá en el arca, Noé envía una paloma, envía esa paloma. Esa paloma, también está el cuervo, ¿no? Pero concretamente esa paloma se ha visto también en la tradición de la Iglesia de siempre, se ve como esa representación del Espíritu Santo. También está ahí el bautismo del Señor, donde, bueno, pues se nos manifiesta en los evangelios que se, se, se manifestaba ese Espíritu de Dios como en forma como de una paloma, ¿no? Bien, pues esta paloma también se ha visto identificada con ese Espíritu Santo. Y es bonito porque la paloma aparece en tres ocasiones. Son tres envíos que hace Noé de esa paloma. Y de esa forma también se identificaba dentro de la tradición de la Iglesia con, bueno, pues con esos momentos clave dentro del Espíritu Santo, ¿no? Concretamente dentro de cada uno de nosotros, por ejemplo, Ruperto de Deutz, él hablaba de esos tres momentos a nivel personal ya, ¿no? Por un lado, el primer envío de esa paloma, que sería como el bautismo de cada uno, y además ya decíamos que es lo gráfico y está también imagen clara de ese bautismo vinculado con estas aguas del diluvio. A través de ese bautismo, de esas aguas del bautismo, nosotros nos purificamos y nos salvamos, igual que a través de ese diluvio, como decíamos también, pues se purifica y se salva esa creación. El segundo envío es ya cuando recordamos cómo la paloma vuelve con esa ramita de olivo. Bien, pues ese segundo envío sería como esa confirmación, que es ese confirmar. En este caso también es como que la paloma le confirma a Noé que ya hay tierra firme, ¿no? Porque ya ha aparecido pues un árbol, unas ramas en las cuales se ha posado. También esa vinculación entre bueno, igual en el bautismo también, ¿no? Pero esos óleos de los sacramentos que también se sacan de ese aceite que proviene precisamente del olivo. Y luego el tercer envío, que es cuando ya la paloma no vuelve, se identifica con la resurrección. Ese momento clave ya es la resurrección, la liberación, la plenificación, ¿no? A través de la gracia del Espíritu en la otra vida. Bueno, pues igualmente aquí ese tercer envío ya implica que ya hay tierra firme, que ya se puede salir de ese arca y ya es esa liberación de esa circunstancia. Luego también otra cosa significativa de este capítulo 8 es en el versículo 13, cuando se nos dice: el año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, se secaron las aguas por encima de la tierra. Vemos aquí cómo a partir de este momento se identifica digamos, la cronología a partir del nacimiento de Noé, porque se nos habla de esto, es el año 601 de la vida de Noé, es decir, el año 0 o el año 1 sería cuando Noé nació.
Además es el día primero del primer mes, cuando ya se secan las aguas totalmente, ¿no? Bien, pues esto también es muy significativo porque igual que nosotros tenemos en nuestra cronología, en nuestra cultura, pues todo surge a partir del nacimiento del Señor. Bien, pues aquí es todo, digamos, que se empieza a contar a partir de ese nacimiento de Noé. No es, digamos, no es el año cero, el año uno, el momento en el cual ya pues, se salvan de ese diluvio, sino que se empieza a contar también a partir del momento de nacimiento de Noé. Igual que en nuestro caso, por ejemplo, bueno, pues no sería a partir de la resurrección del Señor, sino que es a partir del nacimiento del Señor. Bien, eso también es un detalle muy significativo y muy a tener en cuenta. Otra cuestión también, bueno, pues esa imagen que tenemos aquí del diluvio universal también es como una prefiguración de lo que luego ocurrirá también con el Mar Rojo. Porque en el Mar Rojo, con Moisés, con esa salvación también del pueblo de Israel, también vemos hay muchísimas vinculaciones. Ahí también esas aguas del Mar Rojo son causa de muerte para los egipcios. Los egipcios no es que no puedan entrar en el Mar Rojo y se queden al otro lado porque ya se cubren las aguas, sino que las aguas se cubren precisamente cuando todo el ejército de los egipcios está dentro de ese Mar Rojo, ¿no? Con lo cual esas aguas son causa de muerte para ellos, pero al mismo tiempo son causa de salvación para el pueblo hebreo. Gracias a ello el pueblo hebreo se salva, con lo cual también es esa imagen que nos recuerda mucho a esa circunstancia del paso del Mar Rojo. Luego se nos habla también de animales puros e impuros. Ya en el capítulo anterior se nos hablaba de que Noé tenía que guardar a 7 parejas de los animales puros. Recordamos cómo era la importancia de que se tenían que alimentar de ellos, pero también tenían que ofrecerlos como sacrificio. Bien, aquí no voy a entrar en todo el desarrollo de esto, pero si tenéis curiosidad, esto luego aparecerá claramente y muy desarrollado en el Levítico y en el Deuteronomio, también dentro de este Pentateuco. Os doy las citas por si tenéis interés y demás para que lo veáis ya vosotros con calma, ¿vale? Por no enrollarme demasiado ahora. En el Levítico, capítulo 11, versículos del 1 al 31. Ahí se nos desarrolla toda esta cuestión de los animales puros e impuros con bastante detalle. Y de una forma más sintética, más concreta, en el Deuteronomio, capítulo 14, versículos 3 al 20. O sea, os voy a poner ahora las citas ahí también para que las tengáis claras, ¿vale? Por si lo queréis ver. Se nos habla también del holocausto. Se utiliza este término holocausto. Esto concretamente lo tenemos, no tengo aquí el versículo, pero es ya hacia el final de este capítulo. Edificó entonces Noé un altar al Señor. La importancia de seguir ofreciendo esos sacrificios, lo primero que hacen según salen del arca es ofrecer ese sacrificio de acción de gracias. Tomó de todas las bestias puras y de todas las aves puras e hizo subir holocaustos sobre el altar. Ese término holocausto no es término hebreo, es un término griego, viene de holos kaustos, que significaría total, holos y kaustos, quemado. Bien, el término hebreo, que digamos que se traduce luego con este término griego, holocausto, que es el que todos conocemos, es Shoah, que Shoah significa de por sí destrucción completa. No tiene que ser, en hebreo no implica que tenga que ser algo quemado, ¿vale? Sino que es simplemente que se destruye absolutamente. Y es lo que se hace en los holocaustos, como luego ya se conoce, porque ahí, a través del fuego, lo que se hacía también era que se consumiera totalmente pues el sacrificio, la ofrenda. No se conservaba absolutamente nada, tenía que quemarse entero, ¿vale? Y es lo que lleva a cabo aquí Noé. Es bonito porque se ven aquí también toda una serie de antropomorfismos, como vemos en todos estos pasajes. Así de esta manera dice, acto seguido, aspiró el Señor el olor del aplacamiento. Esa imagen tan gráfica de como que alguien, un ser humano, aspira, ¿no? Por sus narices ese aroma, ese suave aroma de ese sacrificio, ¿no? Evidentemente es un antropomorfismo, perdón, para identificar también de una forma tan personal, tan humana, a ese Dios que también se podría ver como alguien tan sumamente trascendente, ¿no? Igual que al principio de este capítulo, del capítulo 8, es bonito porque comienza diciendo, se acordó Dios de Noé y de todos los animales que estaban allí, ¿no? Y también es otro antropomorfismo bonito por esto de que al final también se identifica, evidentemente Dios nos iba a haber olvidado de Noé, lógicamente, ¿no? Pero sin embargo nos pone también esa imagen que es como tan humana, de que de repente es como que, uy,
que tengo allá a Noé con todos ahí metidos y han pasado ya muchos días. Bueno, pues es una manera también de que nosotros nos podamos sentir más identificados con ese Dios, ¿no? Darle esa aparente humanidad para que yo realmente, bueno, pues me pueda haber reflejado también ahí. Y luego ya termina este capítulo con esa alianza, ¿no? Qué bonito, es bonito también ver ese otro antropomorfismo. Dice, dijo el Señor en su corazón, es decir, se dijo a sí mismo. Esta alianza no se la manifiesta así directamente Dios a Noé, sino que es esa reflexión que tiene Dios, también antropomórfica, consigo mismo en su corazón. Podríamos verlo pues, a nivel cristiano, a nivel trinitario, entre las tres divinas personas, donde dice, comienza diciendo, no volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Y es también muy profundo esto, porque en el fondo este castigo es a toda la creación. Él dice claramente, no volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, por culpa del hombre. Porque en el fondo realmente ese mal que ha entrado a través del demonio, pero a partir del ser humano, ese mal al final afecta a toda la creación. Y esto es algo muy profundo porque en el fondo muchas veces yo puedo plantearme que el mal que yo haga, el pecado que yo cometa, bueno, pues se queda en mí, ¿no? Y ya está y no pasa de ahí. Pero sin embargo no es así. Ese mal es transmisible, se transmite a todo lo que me rodea. Es muy importante y a mí me ayudó siempre mucho cuando estudiaba teología el descubrir, ¿no? ¿Cuál es la definición de mal a nivel teológico? Porque podemos entender el mal de muchas maneras. Pero el mal, la definición teológica de mal es ausencia de un bien debido. Simple y llanamente eso. Si yo no cumplo con un bien que debo de cumplir, ya estoy llevando a cabo un mal. Yo, por ejemplo, pues aquí tengo una planta, por ejemplo, ¿no? Bien, pues esta planta, yo la puedo destruir, puedo cogerla, hacerla a pedazos, destruirla en un instante y se acabó la planta. Bien, eso es un mal. Claramente le he hecho un mal, he ejercido un mal hacia esa planta. Pero y otra cosa que puedo hacer es no regar esa planta. La tengo aquí, digamos que es mi responsabilidad porque está en una maceta dentro de casa y a lo mejor no la riego. Bien, evidentemente, si yo no la riego, digamos que lo que estoy haciendo es eso, incapacitar a esa planta para recibir ese bien que ella necesita, ese agua. Lógicamente estoy ejerciendo un mal sobre la planta que incluso es peor que el otro, porque al final lo que estoy haciendo es hacer constantemente sufrir a esa planta sin ese alimento y sin ese agua hasta que termina pereciendo. Es decir, un sufrimiento mucho más constante y duradero que si lo hubiera destrozado en un instante, ¿no? Bien, pues la esencia del mal es esa, es el no dar el bien debido bueno, a mi entorno, a quien corresponda, no solo yo, sino a mi entorno. Si yo estoy mal, si yo peco y yo me hago daño a mí mismo, evidentemente yo no voy a estar bien. Y yo no puedo dar ese bien debido, no puedo dar lo mejor de mí a las personas que me rodean. Aunque no les haga un mal directo objetivo que les haga daño concreto, un daño concreto, pero yo no voy a dar lo que yo debo de dar. ¿Vale? Entonces, eso está muy claro, ¿no? Cómo se transmite ese mal, aunque sea de una manera sutil. Y eso no es solo al resto de las personas, sino que es a mi entorno, es a todo lo que me rodea. Vemos ahí a nivel ecológico, ¿no? Pues todos los problemas que puede haber a nivel mundial, precisamente a causa del egoísmo del hombre, cómo eso también directamente repercute en toda la naturaleza. Eso es una cosa clara y objetiva. Pero luego a nivel no solo material, sino que a nivel espiritual, eso también es así. Tenemos que ser conscientes de que a nivel espiritual, que eso a veces se nos olvida, también eso condiciona todo nuestro entorno. Y es algo que se ve muy claramente en este diluvio universal, cómo Dios tiene que purificar toda la creación debido al pecado del hombre. La creación era buena, todo era bueno, no había nada malo en ello y de por sí la naturaleza de por sí no actuaba mal. Pero el hombre sí, y eso también condiciona la naturaleza, condiciona a toda la creación. Con lo cual es muy importante. Y ser muy conscientes de que odiar no es matar. Odiar es no amar. Si yo no amo, yo odio. Si yo no amo a alguien, ahí comienzo a odiar. Por lo mismo, porque en el fondo estoy ejerciendo un mal hacia esa persona porque no la estoy amando. Es decir, son cosas tremendamente sutiles, ¿no? El pecado a veces es tremendamente sutil y sibilino y a veces pensamos, pues como decía el Señor, ¿no? No matarás, no robarás. Bien, no matarás no implica solo no matar a otro, no clavarle un cuchillo en la espalda y asesinarle. Se puede matar de muchas maneras muy sutiles, muy progresivas y que al final terminan haciendo muchísimo daño. Bien, pues esto es también lo que os quería comentar y en principio sería creo que simplemente esto.
¿vale? Lo voy a dejar aquí. Terminaríamos así entonces con este capítulo. Bueno, qué maravilla que todavía estoy en menos de 15 minutos. Os dejo aquí este contenido, y ya para la semana siguiente ya continuaríamos con el resto de los capítulos. Ya os lo iré adelantando, ¿de acuerdo? Venga, pues que tengáis un buen día y aquí lo dejamos.